Este será el último archivo. No porque ya no existan más registros, sino porque alguien, o algo, ha decidido que ya no deben seguir guardándose. Lo que van a escuchar a continuación no es una historia. Es una advertencia final. Durante mucho tiempo, he compartido con ustedes relatos extraños, fragmentos de pesadillas, que parecían no tener conexión. Pensé que estaba investigando, documentando fenómenos inexplicables, pero me equivocaba. No estaba documentando nada. Estaba participando en algo mucho más antiguo y peligroso. Hoy, cierro este universo, no por elección, sino por necesidad. El propósito de estos archivos nunca fue entretener, fue contener, y hemos fallado. Lo que estoy a punto de relatar es el evento que lo cambió todo. La pieza final del rompecabezas, la grabación que nunca debió ser escuchada. Si deciden quedarse hasta el final, entiendan que ya no hay vuelta atrás. No habrá más archivos después de este, porque una vez que escuchen, el archivo ya no necesitará un lugar donde guardarse. Ya tendrá uno nuevo en ustedes. Todo comenzó con un archivo que no debería existir. Una mañana, al encender mi computadora, estaba ahí. No llegó por correo. No fue una descarga. Simplemente apareció en mi escritorio, como si siempre hubiera estado en ese lugar. Su nombre era simple, casi administrativo, en grabación-47. En su duración era exacta, en 47 minutos. No había fecha de creación, ni origen, ni metadatos, solo un pequeño archivo de texto junto a él, una nota que contenía una sola frase. En escuchar más de una vez, no es recomendable. Como es natural en mí, la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Ignoré la advertencia y abrí el archivo de audio. Los primeros 30 segundos eran pura estática, un ruido blanco denso y pesado, como el sonido del mar en una radio mal sintonizada. Y entonces surgió una voz. No era clara, no era profunda, ni resonante. Era una voz cansada, agotada, como la de alguien que no ha dormido en días, o quizás en años. «Si estás escuchando esto», dijo, «el archivo ya te encontró». La calidad del audio era extraña. No sonaba como una grabación de estudio, ni siquiera como una nota de voz de un teléfono. Se escuchaba distante, con un eco natural, como si la persona estuviera hablando en medio de una habitación grande y vacía. La voz continuó. «Esta es la grabación número 47. Las anteriores fallaron». Hice una pausa en la reproducción. Necesitaba procesar lo que estaba oyendo. ¿Qué eran las grabaciones anteriores? ¿Por qué fallaron? Instintivamente, retrocedí el audio unos segundos para volver a escuchar esa última frase. Pero cuando le di al play de nuevo, la voz no dijo lo mismo. Con un tono distinto, más cercano, casi un susurro en mi oído, dijo: «Ah, no hagas eso». Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Mi mano se congeló sobre el mouse. No toqué nada más. Y entonces, la grabación se reanudó por sí sola. La voz original, la cansada, volvió a hablar, como si supiera que ahora tenía toda mi atención. Empezó a explicar. Dijo que el archivo no era un objeto físico, no era una computadora, ni una biblioteca, ni un lugar. El archivo era un método, un sistema, un protocolo creado para registrar experiencias humanas en su estado más puro y extremo. El miedo visceral, la paranoia galopante, los sueños compartidos, la sensación de una presencia en una habitación vacía. Pero el propósito no era estudiarlas, no era comprenderlas, era contenerlas. Cada historia que escuchaste, dijo la voz, cada testimonio que leíste, fue un intento de encierro. Y en ese instante, todo cobró sentido. El archivo, que no debía existir. La misma pesadilla recurrente. Los testimonios de gente que no se conocía, pero describía los mismos horrores. No eran coincidencias. No eran fenómenos aislados. Eran jaulas, prisiones hechas de palabras y sonidos, diseñadas para atrapar algo que no podía ser visto ni tocado. Justo en el minuto 12,
La grabación se interrumpió bruscamente. El silencio fue reemplazado por un sonido nuevo, pasos, lentos, pesados, arrastrándose sobre lo que sonaba, como un piso de concreto. La voz del narrador regresó, pero ahora era un susurro aterrorizado. No debí grabar esto aquí. Y de fondo, muy sutilmente, se escuchó otro sonido. No era una voz, no eran palabras. Era una respiración, larga, profunda, inhumana. La grabación continuó, la voz original temblando visiblemente. Hay algo que aprende, algo que se adapta a quien lo observa, a quien lo escucha. En ese momento, mi computadora comenzó a fallar. El cursor parpadeaba erráticamente. Los programas se abrían y cerraban solos. La barra de reproducción del audio avanzaba a saltos, sin seguir un orden lógico. De repente, saltó al minuto 23. La voz del hombre ahora estaba rota, quebrada por el llanto. El archivo no registra la entidad. Sollozó la alimenta. Todo el universo que había construido en mi mente se derrumbó. Las historias conectadas, los sueños compartidos que atormentaban a los oyentes, las repeticiones en los relatos, no eran errores de la matriz, no eran fallos del sistema. Eran parte del diseño. Eran un entrenamiento. Un entrenamiento para nosotros, los oyentes. Nos estaba preparando, y en el minuto 31 ocurrió algo peor, algo que congeló la sangre en mis venas. La voz cambió por completo. Ya no era el hombre cansado. Era una voz nueva, serena, calmada, casi amable. Y la reconocí. Gracias por escucharnos. Era la misma voz que había escuchado en mi propia habitación. La noche que desperté, súbitamente, a las 3:17 de la mañana, con la certeza absoluta de que no estaba solo. La grabación estaba hablando directamente conmigo. Cada oyente completa lo que falta, continuó esa nueva voz. Cada miedo personal le da forma, cada recuerdo oscuro le da un rostro. La pantalla de mi computadora parpadeó y mostró algo nuevo. Un archivo adicional había aparecido en el escritorio, junto a la grabación. Su nombre en archivo-final, no tuve el valor de hacerle clic. Pero no fue necesario. La grabación no necesitaba mi permiso para continuar. Llegó al minuto 44. La voz original, la del primer hombre, regresó. Era apenas un susurro, débil, casi inaudible, ahogada por la estática y esa respiración profunda de fondo. Si alguien escucha esto completo, el archivo deja de ser necesario. Respiré hondo, preparándome para el final, pero la última parte de la grabación no tenía sonido. Eran 3 minutos de silencio absoluto. Sin embargo, en la pantalla de mi reproductor de audio, en el espacio donde normalmente aparece la letra de una canción, empezó a aparecer un texto, sincronizado con el avance del tiempo. El archivo no se cierra. El texto cambió, se transfiere. El temporizador llegó a las 0:47 en el instante exacto en que marcó el final. Mi computadora se apagó. No se reinició. No entró en modo de suspensión. Murió. La pantalla se quedó negra, sin vida. Intenté encenderla de nuevo, pero fue inútil. Estaba muerta desde ese día. Todos los archivos desaparecieron. Las carpetas en mis discos duros externos, donde guardaba los registros, las copias de seguridad en la nube, todo se borró. No queda rastro el archivo del horror. Pero algo cambió, algo fundamental en el mundo. La gente ya no sueña con el pasillo interminable. Ahora sueñan historias completas, relatos vívidos, coherentes, que sienten tan reales como sus propias vidas, experiencias aterradoras, que sienten una necesidad irrefrenable de contar, de compartir. Y cada vez que alguien escucha con atención una de esas historias, cada vez que se sumerge en el relato de otro, algo se activa. Porque el archivo nunca fue una carpeta en una computadora, nunca fue una colección de documentos, fue una idea en un parásito memético. Y ahora está fuera. ¿Está libre en registro Final? El archivo del horror ha sido liberado. Los oyentes son ahora los contenedores. No se requieren
Más registros. La red está completa en sí. ¿Has escuchado esto? Hasta el final. No te molestes en cerrar el video. No intentes borrar tu historial. Es inútil. No lo hagas por miedo, sino porque en el preciso instante en que este audio termina, el archivo ya sabe que tú también existes. Y ahora tiene un nuevo lugar donde guardarse. Gracias por escuchar.